Hoy quiero compartirles la palabra del Señor. Y quiero iniciar, mis hermanos, contándole un testimonio antes de leer el texto bíblico. En la iglesia donde crecí asistía a una familia. El padre, la madre y eran como tres chicas. Dentro de esas chicas había una de 18 años. Recuerdo yo que esa noche yo estaba en el culto y la chica de 18 años dijo, no, yo quiero contar un sueño que tuve. Salió al frente a contar el sueño. Y cuando estaba contando el sueño, solamente había dicho, yo soñé. Y comenzó a reír, a reír, a reír. Después se calmó. Y dijo, el Señor me muestra que debo darle un besito al hermano Ever Johnny Villa. Ever Johnny Villa es mi papá. Y fue para ahí, le dio un besito en la mejilla. Y así la hermana entonces comenzó que el Señor me dice que haga esto. Y ya, bueno, los líderes en la iglesia comenzamos a ver que la cosa no era como buena. No era nada bueno. Entonces comenzamos a orar por la chica, orar. Esa noche oramos toda la noche. Y la chica siguió en este mismo estado de no cordura. Perdió la cordura en medio de esa situación. No sabemos qué pasó. Desde ese día, mis hermanos, y por el resto de su vida, esta chica perdió la cordura. Perdió la cordura. Tenían que tenerla amarrada, no podían soltarla porque buscaba para hacerle daño a las demás personas y hacerse daño a sí misma. Se hacían vigilias, se hacían ayunos, se hacían largas oraciones y no pasaba nada con esta chica. ¿Qué hizo la familia? Se fue de la iglesia, fue a otra iglesia. También la metían en ayunos largos, más de una semana de ayuno y no pasaba nada. Cuando venía un predicador a la región, de una vez la familia llevaba a esta chica a donde ese predicador para ver si el Señor la sanaba, para ver si el Señor le devolvía la cordura y nada pasaba. Entonces este hermano pasaba de región en región buscando las mejores iglesias. La llevaba donde especialistas en medicina, pero no le conseguían nada. Entonces, ¿qué hizo la familia? Se recluyó en su casa, todo el tiempo pasaba con esta chica amarrada. Ella no podía ver la luz del sol. Todo el tiempo quería estar en la oscuridad de manera literal. Pasaron los años, mis hermanos, y la chica murió. Pasaron más o menos unos 6 años desde que sucedió la situación. Y murió la chica sin poder ver la luz del sol, sin recobrar la cordura. Debido a esta situación, de tanto clamar este papá y esta familia, ellos decidieron no volver a la iglesia, no querer saber nada de Dios. Y hace poco el Señor murió y no regresó a la iglesia. Murió sin volverse a congregar, sin reconciliarse con el Señor. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando esta familia clamaba por sanidad? ¿Dónde estaba Dios? Cuando esta familia clamaban por un milagro y que no fue cosa de un día, de 2 días, de una semana o de 2 semanas, sino de años clamándole a Dios, de años. Toda una familia, toda una iglesia, varias iglesias pidiéndole a Dios para que esta chica recobrara la cordura. Y además uno también se pregunta por qué el Señor no respondió. ¿Por qué el Señor no respondió? Y hoy también nosotros podemos preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos atravesando una situación difícil y que sentimos que Dios no nos escucha? ¿Qué hacemos, mis hermanos? ¿Qué hace usted? ¿Qué haría? Y peor aún, ¿qué haría usted si le está pidiendo a Dios por un milagro, por una sanidad y eso que tanto teme le llega? Que está orando para que Dios obre un milagro en un ser querido, en su mamá, en su papá, en su sobrino, en su nieto, en su hermano. Y tanto tiempo orando, ayunando, pidiendo a Dios y la persona termina muriendo. ¿Qué hace usted? ¿Qué haría? En esta mañana quiero que nos acerquemos a un salmo
que nos invita a reflexionar en esta realidad. La experiencia dolorosa del salmista nos invita a seguir confiando en Dios, aunque nos alcance el infortunio, a seguir confiando en Dios, aunque nos alcance el infortunio, a no perder la confianza en el Señor, aunque la vida esté doliendo. Por eso he titulado esta predicación Entre el dolor y la confianza, entre el dolor y la confianza. Leamos el Salmo 22 del 1 al 10. Salmo 22 del 1 al 10. Salmo 22 del 1 al 10. Amén. Leo a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Amén. Este es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Cuando usted lee todo el salmo, usted va a decir: aquí habla de Jesús. Entonces se considera que es un salmo mesiánico. Listo, por eso es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Se le considera un salmo mesiánico que apunta al Salvador que había de venir. Y este salmo se categoriza como un salmo de lamento. Aquí en la iglesia he dicho varias veces que cuando nos acercamos a un libro de la Biblia, a una porción de las Escrituras, debemos hacernos la pregunta: ¿qué tipo de texto es este? Como cuando usted está leyendo una novela, como cuando usted está leyendo un cuento, como cuando usted está leyendo un poema. Entonces, cuando se acerque a un libro de la Biblia, usted debe preguntarse: ¿qué tipo de texto es este? Y en los salmos se van a encontrar varios géneros literarios. Entonces, aquí en este salmo se categoriza como un salmo de lamento. El salmo de lamento es lo opuesto al himno y a la alabanza. El salmo de lamento es el grito del salmista cuando está angustiado y no tiene a dónde dirigirse. ¿A dónde se dirige usted cuando está angustiado? Cuando está preocupado. ¿Qué hace? Entonces, el salmo de lamento es el salmista poniendo sus sentimientos en palabras y en conductas, y solo él ve que puede dirigirse a Dios. En el libro de los salmos, que también comúnmente se le llama Tehilín, esta expresión significa canciones de alabanzas.
Pero cuando usted lee el libro de los Salmos, se da cuenta que los salmos de lamento exceden a las canciones de alabanza. Los salmos de lamento exceden a aquellos que son de alabanza. Sin embargo, cuando llega hacia el final de los salmos, usted va a ver que la alabanza sobrepasa a el lamento. En este sentido, los salmos, y en este caso el Salmo 22, nos focaliza esta realidad entre el dolor y la alabanza. Los salmos en su mayoría son canciones ¿de qué? De lamento. Aunque se llama Tehilín. Se llama Tehilín, que significa canciones de alabanza. Pero cuando usted lee los salmos se da cuenta que la mayor cantidad de salmos son salmos de lamento. ¿Listo? Pero cuando va llegando hacia la parte final del libro de los salmos, todos esos salmos son canciones de alabanza. El salmo podríamos decir que termina en una explosión de alabanza. Por eso les digo que este Salmo 22 nos focaliza esta realidad entre el dolor y la alabanza. En este Salmo 22 del 1 al 10, porque tiene más versículos. ¿Cuántos versículos tiene ese Salmo? $31. Yo creo que por ahí dejé mi pañuelito, no sé dónde está. Yo creo que es eso. Gracias. En este Salmo 22 del 1 al 10 se pueden ver al menos dos momentos en que el salmista en medio del dolor expresa su confianza en el Señor. En medio del dolor expresa su confianza en el Señor. Escuche bien, en medio del dolor. No a cuando el dolor ya haya pasado, sino en medio del dolor. En el dolor recuerda lo que Dios ha hecho por su pueblo. En el dolor recuerda lo que Dios ha hecho por su pueblo. Este Salmo 22 nace de una experiencia de intenso sufrimiento. ¿De quién? Ahí debe tener ¿de quién es ese Salmo? Entonces, este Salmo 22 nace de una experiencia de intenso sufrimiento del salmista David, porque en los salmos no solo son de David, hay varias personas que también escriben salmos, los salmos de Asaf, los salmos de los hijos de Coré, ¿cierto? Entonces este es un salmo de David. Este Salmo 22 nace de una experiencia de intenso sufrimiento del salmista David. Pero no se sabe con exactitud cuál era la situación por la que David estaba atravesando. No se sabe, ¿cierto? Algunos creen que fue en la persecución de Saúl, otros dicen que fue cuando Absalón llegó y arrasó con todo, lo echó y le tocó salir descalzo y salir huyendo, llorando y caminando. Entonces no se sabe con exactitud cuál fue la situación por la cual estaba atravesando el rey David. No sabemos qué lo llevó a clamar desde lo más profundo de su ser: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué situación le haría a usted clamar de esta manera? ¿Alguna vez lo ha hecho? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se ha sentido alguna vez abandonado por el Señor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y lo que más asusta, mis hermanos, aquí en este salmo es el sentimiento que tiene el salmista de que Dios lo ha abandonado. Podríamos decir que el orante, que el salmista está experimentando un abandono espiritual. Eso es lo que él está experimentando. Pero aunque no hay respuesta de Dios, el salmista evoca las grandes obras del Señor por su pueblo en el pasado. ¿Y qué le dice el salmista al Señor? Aunque tú no me respondas, Dios, tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, Señor, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El salmista está recordando lo que el Señor había hecho en el pueblo. Amén, mis hermanos.
está recurriendo a la palabra, está recurriendo a la Torá. En medio de su gran dolor, David sabe que su Dios es santo y que su fidelidad es para siempre. David te recuerda lo que está escrito en la Torá de la fidelidad pasada de Yahvé hacia su pueblo y que ellos mantuvieron su confianza en el Señor pese a las adversidades que tuvieron en Egipto. Por eso él también puede confiar, porque su Dios es real y verdadero. Ha actuado en la historia y podrá seguir actuando en su vida. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, como hijos de Dios, a veces también nos sentimos que el Señor esconde su rostro de nosotros. Cuando más lo necesitamos. En medio de nuestro dolor y sufrimiento, clamamos, ayunamos, vigilamos y nos congregamos constantemente. Pero no vemos ni sentimos la presencia del Señor. Y esto me recuerda el clamor del Señor colgado en aquella cruz. ¿Cuál fue el clamor del Señor? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hijo clamando por la presencia del Padre. Y el Padre no respondió. Jesús clavado al pie de aquella cruz, traspasado desde allí, le clamó a su Padre: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios no respondió. Jesús murió. Jesús murió. Pero esto no hizo que Jesús no cumpliera la voluntad de su Padre. Él cumplió la voluntad de su Padre. Jesús, mis hermanos, ciertamente experimentó la muerte en aquella cruz. Mis hermanos que me escuchan, habrá momentos en que Dios pueda concederle a usted el milagro o la sanidad que tanto anhela o esa que tanto le pide al Señor. Pero también habrá un momento que aunque por mucho que clames en medio de tu dolor, no verás respuesta del Señor. No verás respuesta del Señor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Aún el mismo hijo desde aquella cruz clamaba a su padre y su padre no apareció. Pero hoy la invitación que el Señor nos hace es a que sigamos confiando en el Señor aunque la vida esté doliendo. Amén, mis hermanos. A seguir confiando en el Señor aunque la vida esté doliendo. Seguir confiando en el Señor aunque ese ser querido por quien has venido orando termine partiendo de esta vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por un milagro? ¿Por una sanidad? ¿Por un empleo? Y si eso no pasa, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Pongamos nuestra confianza en el Señor y no en el milagro. Porque nuestro Dios responde. Y así como levantó a Jesús después de sufrir la muerte, un día nos responderá a cada uno de nosotros con la resurrección y la vida eterna, mis hermanos. Un día nos responderá a cada uno de nosotros con la resurrección y la vida eterna. A veces debemos preocuparnos de qué manera le estamos pidiendo al Señor. Considero, mis hermanos, yo sé que nos duele todo lo que nos pasa. Que nos duele si un ser querido está enfermo, está en un hospital, a nosotros nos duele, somos humanos. Y los salmos de lamento están licitando que podamos expresar el dolor, que en medio del dolor nos acordemos y confiemos en el Señor. Está bien que usted tenga estas expresiones de dolor, de lamento en su vida, pero ¿cuál sería su preocupación mayor? Yo diría, mis hermanos, que no es el milagro, que no es la sanidad, sino que esa persona siga confiando en el Señor, que esa persona tenga a Cristo en su corazón. De esto es lo que debemos preocuparnos cada uno de nosotros.
si esa persona que está allá le sirve a Cristo. Porque si le sirve a Cristo, entonces podemos tener esperanza. La esperanza se pierde cuando la persona parte de esta vida sin recibir a Cristo en su corazón. Entonces, que ese sea tu anhelo, que esa sea tu oración, de que ese familiar que tienes pueda conocer a Jesús como su Salvador y Señor. Amén. Si Dios lo sana, está en su voluntad y en su potestad. Y si Dios no lo sana, también está en su voluntad y en su potestad. No pierdas la fe, mi hermano. Si vienes luchando con una situación por años, por meses, por días, y no ha pasado nada, el Señor está allí. El Señor está en medio de esa situación. Como dijo el apóstol Pablo, cuando le pidió al Señor que lo librara de esa situación que estaba pasando, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. El salmista en el dolor recuerda lo que Dios ha hecho con él. Y por eso el segundo momento de este salmo es: en el dolor, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. En la siguiente cadena de expresiones de dolor y de confianza, ustedes ven que primero el salmista expresa su dolor en los 2-3 primeros versículos. Después los siguientes 3 versículos son expresiones de confianza en Dios. Después otros 3 versículos son expresiones de dolor y después los siguientes 3 son expresiones de confianza. Por eso aquí digo: en la siguiente cadena de expresiones de dolor y de confianza. El salmista expresa la razón de su queja. ¿Por qué se está quejando él? Según el Salmos. Dice que es un gusano. Ese es el clamor de la angustia, ¿cierto? Él dice que es un gusano y no un hombre, por el oprobio y el desprecio que sufre por el pueblo. El pueblo lo escarnece, les tiran la boca y le dicen que te libre Dios. Aunque David era el rey, el desprecio de otros y las burlas de sus enemigos le hacían sentir tan inútil como un gusano, siendo el rey. El salmista apela a su relación con Dios, quien lo hizo nacer. El salmista le dice a Dios que desde niño tú has sido mi Dios, pero ahora siente que Dios está lejos y que nadie lo quiere ayudar. Muchas veces cuando no hay respuesta del cielo, buscamos el mal en nosotros mismos. Nos comenzamos a culpar por la falta de respuesta de Dios. Yo no sé si eso le ha pasado a usted. ¿Qué pasa? ¿Será que estoy embrujado? Oiga, mis hermanos, yo no concibo la idea de que un cristiano esté embrujado, de que un cristiano le echaron un maleficio. Yo no concibo eso. Porque la palabra dice que Dios no puede habitar en cosas sucias. Entonces, si Dios no está en mi vida, entonces yo estoy abierto a que me pasen todas estas cosas. Pero si Dios está en mi vida, ¿cómo es posible que el mal también va a estar en mí? Cuando la palabra me dice que Dios no habita en cosas sucias. Entonces usted confía en el Señor que ninguna de esas cosas, ni de esas pestilencias, a usted lo tocarán. Amén. Si usted habita en el abrigo del Altísimo. Entonces comenzamos a culparnos por la falta de respuesta de Dios. También puede pasar que otros te señalen y te critiquen a causa de la situación que estás atravesando. Pero el Señor hoy te invita a recordar que Él fue quien te hizo en el vientre de tu madre. Él formó cada órgano de tu cuerpo sin faltar uno de ellos. Desde el vientre de tu madre, Él ha sido tu Dios y ha sido mi Dios. Amén. Me gusta esta expresión cuando el salmista dice: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No es un Dios de la hermana María solamente, no es un Dios de Adiela, también es mi Dios. Amén. También ese es el Dios de cada uno de los que estamos aquí presentes. Por eso podemos seguir confiando en Él, porque solo Él tiene el poder para rehacernos de nuevo si en esta vida llegamos a perecer. Como dijo Job en alguna ocasión: yo sé que mi Redentor vive y desde el polvo me va a levantar. Amén, mis hermanos. Que esa sea tu confianza en el Señor. Que aunque perezcamos en esta vida, el Señor tiene el poder para rehacernos de nuevo.
Cuando el salmista reflexiona en lo que Dios ha hecho y en lo que puede hacer, esto inevitablemente lo lleva a la alabanza. Nuestra esperanza no termina con nuestra muerte o con la muerte de uno de nuestros seres queridos. Nuestra esperanza permanece en el Dios que, aunque estemos muertos, un día nos levantará y viviremos para siempre en su presencia. Esta es la esperanza de la iglesia, mis hermanos. Porque usted, aunque Dios le haga un milagro en su vida, usted va a morir en algún momento. Algunos por un accidente, otros por una enfermedad, otros de viejitos. Ojalá todos llegásemos a viejitos, pero sé que algunos aquí no vamos a llegar. Yo quisiera y le pido a Dios que me dé 80 años. Yo no sé si mi esposa me soporte hasta allá, pero esa es mi oración a Dios. Señor, permíteme vivir 80 años, cuando mínimo. Pero lo más probable es que algunos entre nosotros no alcancemos a esa edad. Amén. Pero que estemos confiados que un día el Señor nos levantará de entre la tumba y estaremos para siempre en su presencia, amados hermanos. Esta es la esperanza cristiana. No es que en esta vida el Señor nos sane de todo. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es la presencia eterna del Señor. Entonces, mis hermanos, quizás sientes que como el salmista has clamado de día y noche y el Señor no te ha contestado. Has perdido la fe. Ya no crees en el poder de la oración. El llamado es a seguir clamando, ni el salmista, aunque el Señor no le respondía, ¿qué hacía él? Clamaba de día y de noche, mis hermanos. Clamaba de día y de noche. Quizás has tenido pensamientos de volver atrás, de abandonar este camino de la fe. Y el Señor hoy te dice a ti y también me dice a mí que mantengamos nuestra confianza en el Señor. Que hagamos memoria de lo que dice su palabra, de las cosas que Él ha hecho por su pueblo. A que hagamos memoria que Él es tu creador y es mi creador. Por tanto, para Él no hay nada imposible. Cada órgano de nuestro cuerpo el Señor lo hizo. La palabra dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Que usted, amado, pueda decir como el salmista: en medio de la prueba, Jehová, mi alma te alabará. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nuestra esperanza no es esta vida, mis hermanos. Nuestra esperanza está en el cielo, donde está nuestro Señor. En esta vida nos vamos a enfermar, en esta vida nos van a pasar situaciones difíciles, en esta vida podemos accidentarnos, pasar tantas cosas con nosotros. Pero que si el Señor no te sana, si el Señor no te libra de ese accidente, tú puedas permanecer confiando en el Señor. Amén. Yo te invito a que puedas ponerte sobre tus pies allí donde estás. Yo no sé qué situación estés pasando en este momento. ¿Por qué le has venido orando a Dios que haga en tu vida? Y sientes que no ha pasado nada, que han pasado los meses y aún los años. Y la situación sigue. Y lloras ahí arrodillado o arrodillada y te levantas al día siguiente y quizás la cosa se pone peor. Sigue confiando en el Señor. Sigue confiando en el Señor. Él es tu Dios. Desde el vientre de tu madre Él ha estado contigo. No te ha abandonado ni te ha desamparado. Aleluya. Él es todopoderoso. Él es nuestro creador. Él es nuestro Señor. Aunque la enfermedad te lleve a la muerte, aunque la situación difícil te lleve quizás a la separación, el Señor sigue siendo tu Dios.